Saludo cordial para la señora procuradora, el señor defensor, el procesado. Concurre María Elena Hernández, fiscal 50 seccional, adscrita a la Unidad de Administración Pública. Señoría, para notificaciones en la sede de la Fiscalía del Barrio Belén. Muchas gracias. A usted, abogada del Ministerio Público. Doctora, muy buenas tardes. Gracias, señoría. Buenas tardes para usted y para todos los presentes. Como delegada del Ministerio Público, Alba Cristina Morales Lozano, Procuradora 101 Judicial Penal, con dirección Banco Agrario, oficina 902. Muchas gracias, señor abogado defensor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señoría. Usted y demás asistentes a la presente vista pública actúa en calidad de defensa técnica al suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, con cédula 1105-670-628, documento expedido en el municipio del Espinal, Tolima, titular de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Efectos de notificaciones: continúa siendo la carrera quinta número 699, instalaciones del Instituto Tectol en el municipio de Rovira, Tolima, y principalmente a través del correo electrónico daniel.neira.rios@gmail.com. Dado este acto, se confiere el uso de la palabra en el mismo orden de presentación a las partes e intervinientes para que se manifiesten frente a causales de nulidad, recusación, incompetencias, impedimentos y observaciones que a bien tengan realizarse sobre el escrito de acusación. Doctora María Elena. Su señoría, la delegada no va a invocar ninguna causal de nulidad, recusación o impedimento. Señoría es el competente. Hará unas observaciones al escrito de acusación en cuanto a la adecuación y del relato de los hechos, señoría, y también testimonial, su señoría. Gracias. Delegada del Ministerio Público. Gracias, señoría. En punto de recusaciones, señoría, no se advierten causales. En punto de competencia, no se le impugnará, señoría, en razón a que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria determinó que el competente era la jurisdicción ordinaria, no la jurisdicción penal militar. Y en lo que dice relación con petición de nulidades, señoría, el Ministerio Público sí va a hacer una petición respetuosa de nulidad dentro de este asunto. Muchas gracias, abogado. Gracias, su señoría. La defensa no considera que existan causales de incompetencia, impedimento o recusaciones, pero sí hay unas observaciones en temas de cumplimientos de formalismos del artículo 337 que considero necesario realizar al tiempo que una petición de nulidad. Bueno, entonces por estricto orden de prioridad no tendría razón en hacer observaciones cuando lo que se pretende es fulminar una nulidad. Entonces, por prioridad, como las causales de casación, les conferiré el uso de la palabra para que expongan la nulidad. Pues les reitero, ¿de qué sirve una observación si lo que se pretende a renglón seguido es que se desquicie la legalidad formal y material del procedimiento, ignorando el estrado desde qué fase procesal? Doctora, usted postuló primero su solicitud de anulación, quizás coincidan temáticamente, no sabría decirlo, con las pretensiones defensivas, caso en el cual evocaría muy respetuosamente, fuera muy concreto el segundo interviniente, ni más faltaba cercenar su oportunidad para no recapitular asuntos que ya han sido debidamente ventilados. Doctor. Que es insalvable la situación en este asunto, que los hierros a los que estoy haciendo mención se generaron desde la formulación de imputación, que opera claramente aquí el principio de trascendencia, señoría, que dice relación con la configuración de este vicio enervante, señoría, con unas consecuencias graves para la actuación y que se generaron desde el primer momento en que se hizo este acto de comunicación. El Ministerio Público insiste en que no hay otro remedio para solucionar este asunto planteado o estos hierros planteados, que no se puede solucionar a través de la corrección de actos irregulares de que trata el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, y que, salvo mejor criterio, la vía en este caso es la nulidad a partir de, repito, el 28 de septiembre del año 2016. Es todo, señoría. Muy amable, abogado defensor. Gracias, su señoría. Tal y como lo referenció la honorable representante del Ministerio Público, la Honorable Corte Suprema de Justicia
en el presente año, más exactamente el 5 de junio del 2019, hizo un llamado de atención sobre de qué debe versar una audiencia de formulación de imputación y señaló puntualmente que frente a la cápite de hechos jurídicamente relevantes debe hacerse una relación de manera sucinta, de manera clara, de qué fue lo que hizo, cuándo lo hizo y dónde lo hizo. Ello al referirse a las conductas punibles que eventualmente la Fiscalía considere necesario señalar para vincular formalmente al procesado a la actuación. Y es ese requisito, esa claridad la que se echa de menos en este proceso desde la misma audiencia de formulación de imputación, y que entonces lleva a que la defensa, bajo la invocación del artículo 457, solicite respetuosamente a su despacho la nulidad por violación a garantías fundamentales. Y es nada más y nada menos que por lo que considero una violación al derecho de defensa. Toda vez que para poderse defender, el procesado debe conocer de manera clara cuáles son aquellos señalamientos que le hace la Fiscalía como excitante de la acción penal. Y esa obligación incumplida por parte del ente acusador, pues también está referida en el numeral segundo del artículo 337, pero que, revisado ese escrito de acusación que nos convocaba a la audiencia del día de hoy, si revisamos como soporte a esta petición de nulidad la página 4 del escrito, al referirse a la conducta de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, textualmente decide afirmar la Fiscalía que mis clientes portaban e implantaron un elemento ilícito correspondiente a estupefaciente, pero tal y como ocurrió desde la misma audiencia de imputación, no se indica ni qué tipo de sustancia, ni mucho menos la cantidad que genera contra ellos la vinculación al proceso y ahora la acusación. Y al respecto hay que resaltar que mientras el escrito en uno de sus acápites, exactamente el de hechos, menciona que se trataría de una papeleta de cocaína, eso lo indica en la página 6 del escrito. Posteriormente, en el numeral 16 habla de una envoltura de papel color blanco que en su interior contiene una sustancia de color verde. Y de manera muy respetuosa debo decir que hasta donde yo sé, la cocaína no es verde, a excepción de que se le haya implementado algún tipo de colorante, situación que no es vista normalmente en Colombia, pero que lleva a exponer que no pretende la defensa que se realice una exhibición anticipada en audiencia de elementos materiales probatorios, sino que frente a esa contradicción de la Fiscalía de no tener clara ni siquiera la sustancia con base en la cual genera una vinculación a este proceso, pues genera al mismo tiempo que mis prohijados no sepan de manera puntual de qué se están defendiendo, porque no hay claridad de la sustancia sobre la que va a versar el juicio, sobre la que han sido vinculados al proceso, pese a que esa sustancia es la que genera la imputación de una de las conductas, como es el tráfico de porte de estupefacientes. Ese escenario se ha ventilado de manera puntual con las páginas del escrito de acusación, pero que es heredado de la formulación de imputación, y por ello la nulidad que se ruega a su estrado, su señoría, es que esa nulidad sea desde la formulación de imputación, inclusive porque no solo no existe la claridad del tipo de sustancias, sino que hay un hierro mucho más grande, y es que tampoco se ha hecho claridad acerca de la cantidad para que la defensa desde un primer momento pueda saber si se trata de una dosis mínima o si por el contrario la cantidad genera que en cualquier momento llegue por mis clientes la DEA, sobre todo porque la Fiscalía manifiesta que eran ellos los que llevaban dicha sustancia, y eso lo puedo expresar de manera encomillada porque así lo manifestó la Fiscalía, eran ellos quienes llevaban dicha sustancia. Y hace pensar ello entonces que se podría tratar de un cargamento que por su peso debe ser sostenido o transportado por dos o más personas, y es una confusión que me asiste de esa audiencia en sede de garantías, y que por lo tanto pues es necesario que se retrotraiga la actuación hasta esa etapa procesal para que se me indique si era que, por ejemplo, se trataba solo de una papeleta y que media la llevaba con la otra media la llevaba el señor patrullero García. Adicionalmente, debo indicar que esa irregularidad, por no determinar con claridad el escenario fáctico de una de las conductas endilgadas, es una situación que hace que, al no determinarse
esas indispensables características del tiempo, modo y lugar, de quién realmente era el que portaba la sustancia, qué tipo de sustancia y qué cantidad era, pues hace que los imputados no pudieran programar desde ese momento, y no se ha podido hasta la fecha actual, tener alguna estrategia de contradicción o controversia, porque no sabemos qué es lo que vamos a controvertir. Y eso también genera unos efectos puntuales en cuanto a las decisiones que se pueden adoptar en una audiencia de formulación de imputación, porque cómo puede llegar la defensa a asesorar a las dos personas que se vinculan al proceso sobre si les conviene o no una aceptación de cargo, cuando no se sabe realmente frente a ese cargo de tráfico de estupefacientes de dónde proviene, a cuál de los dos es que realmente lo estaría cobijando eventualmente, y por tal motivo entonces estaría cercenando esa posibilidad de llegar a encontrar una salida negociada a un sistema premial como lo es el procesal acusatorio de nuestro país. Por tal motivo, el remedio para poder delimitar ese componente fáctico frente a la conducta del tráfico de estupefacientes, considero debe generar que volvamos a esa etapa procesal para que se corrija esa pésima vinculación al proceso y evitar confusiones, porque esas confusiones pues son las que hacen que la defensa no pueda trazar una estrategia defensiva adecuada para mis representados. Y es porque surgen las preguntas: ¿de qué se allana? ¿De qué cantidad aportaba? ¿Qué tipo de sustancia aportaba? ¿Cuál de los dos clientes le digo que por presuntamente poder tener en su poder la sustancia sería recomendable el allanamiento? En este momento todavía no lo sé, porque no está claro, y por eso invoco ese contenido del artículo 457 frente a la nulidad que genera la imputación de la conducta de tráfico de estupefacientes. Adicionalmente, señor juez, ello podría repercutir incluso en un aspecto de competencia, porque tengamos en cuenta que en el momento en que la Fiscalía nos haga claridad sobre cuál es realmente esa cantidad de sustancia que portaban, según el ente acusador y la presunta víctima, mis procurados, podría eventualmente corresponder la competencia de este proceso a un juzgado especializado, porque como no conocemos si se trata realmente de una papeleta o si son cajas o si son toneladas, porque no se hace claridad de ello en la imputación, esa situación es tan importante, tan relevante, que podría llegar a generar un cambio de competencia en este aspecto. Por tal motivo concluyo mi petición indicando que esta solicitud de nulidad no tiene en lo más mínimo alguna finalidad dilatoria, sino que simplemente estoy rogando que dentro de este proceso se cumplan a cabalidad los lineamientos de la Honorable Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, tanto en la radicación que ha expuesto la señora representante del Ministerio Público, como el pronunciamiento puntual sobre este tipo de diligencias, cuya reglamentación, por así llamarlo, se hizo en la radicación 45521 del 25 de enero del 2017, con ponencia del doctor Luis Guillermo Salazar Otero. Muchas gracias, señor juez. Señor, ¿algo que manifestar? Guarda silencio frente a la postulación que ha hecho su abogado. María Elena, frente a la petición de anulación que conjuntamente se han elevado, ¿qué manifiesta? Gracias, su señoría. La delegada sin duda acogerá los planteamientos de la señora procuradora y no los planteamientos respetuosos del señor defensor, por lo siguiente, señoría. Frente a la argumentado por el señor defensor y respecto de la duda o no precisión que se hubiera hecho por parte de la Fiscalía de URI, porque fue esa Fiscalía la que adelantó las diligencias preliminares ante el juez sexto de control de garantías, en que no se haya realizado alguna precisión sobre la cantidad, sobre la calidad, peso de la sustancia estupefaciente a la que se ha referido la denunciante, pues es que eso, señoría, eso hace parte de la conducta irregular, omisiva, de los señores uniformados desde el momento en que realizaron ese procedimiento. Y es que hay que ir allá a los elementos materiales de prueba de los que hizo referencia la señora procuradora cuando la delegada de la URI refirió en la imputación
y trajo una cantidad de elementos materiales de prueba para significar los hechos jurídicamente relevantes. Pero yendo a ellos, su señoría, y escuchando atentamente ese audio de la audiencia de formulación de imputación, es que nos dan cuenta que la denunciante Diana Carolina Quiroga Cruz, que es la hermana del señor John Edison Quiroga, pues es que es ella la que hace esa labor de contactar a los señores uniformados de la Policía Nacional, y es que ella es la que encuentra en esa zozobra, en esa angustia que le generó pues a ella y a toda la familia el enterarse, su señoría, de que su hermano se encontraba capturado, y de acuerdo al relato que le hicieron los señores agentes de la Policía Nacional, fue una captura en flagrancia, hay una persecución por inobservancia de un pare que le hacen a su hermano cuando va conduciendo el vehículo, un vehículo Spark que no era de él, que al parecer abusivamente decidió andar algunas calles de esta ciudad, e incluso estaba por el sector de Santa Bárbara donde vivía su abuela, y entonces resulta, su señoría, que al no atender esa solicitud de los agentes, es que eso es lo que hace que lo persigan, lo retuvieron, su señoría, lo golpean, y todo ese relato no lo hace la denunciante, por cuanto ella obtuvo la información, pues claro, de su hermano. En algún momento le permitieron la comunicación, ella primero va a la 21, ya la permanente. Función de procedimiento, señor juez. Entonces, totalmente acogible, doctor. La doctora, por favor, se me circunscribe al debate planteado en ámbitos de vicios de estructura, vicios de garantía y demás, trascendencia, limitación y demás de las causales de anulación que se invocaron, ya que los hechos, pues, primero denigran de la presunción de inocencia, y segundo, no son de interés, al menos para el estrado, en procura eventualmente de no prevenir o invalidar la actuación. Señoría, gracias. La delegada concluirá entonces, señoría, que frente a la conducta de tráfico de estupefacientes no debe darle curso, su señoría, a la solicitud de nulidad. Muchísimas gracias. El estrado, en procura de no dilatar más la actuación y poder adoptar una decisión de fondo frente al asunto, pues alcanzó a escuchar con antelación en alguna medida el registro histórico de la audiencia de formulación de imputación, dado que desde en mi inmediato encuentro anterior se avistó la posibilidad de una anulación, como lo expresó el señor abogado defensor, que para aquella época ya venía debidamente preparado para un alegato de invalidación. Esto llamó la atención del estrado y pues se auscultó verdaderamente en el registro histórico, como debe ser nuestra labor, para efectuar un control no solo formal sino material de la actuación, al margen de que pues lógicamente la discusión doctrinaria y jurisprudencial habla de la facultad potestativa y privativa de la Fiscalía General de la Nación frente a la acusación, y la posibilidad o no de que el juez ejerza un control de carácter material frente a la misma, dado el monopolio que ineludiblemente se ha conferido para el ejercicio de la acción penal al ente persecutor Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, sí es claro que ya a nivel de las huestes de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en su vertiente de la Sala Penal, empieza a abogarse insistentemente por aquella noción que revalúe el juez fedatario, que simplemente se limita al mejor estilo notarial a dar una patente o un sello de autorizado frente a una imputación o a un llamamiento al juicio, para verdaderamente abogar por un juez proactivo que en sede de control constitucional de garantías y derechos fundamentales no permanezca impávido frente al desquiciamiento de la legalidad formal o material del procedimiento. Hecha esa última disquisición, este estrado siempre ha sido del criterio de respetar la autonomía de la Fiscalía General de la Nación, pero efectivamente sí deben existir, siguiendo la teoría general del proceso, unos diques, unos frenos, unos estancos que permitan limitar en alguna medida el poder de investigación de la Fiscalía, máxime cuando ni siquiera los derechos fundamentales gozan de un cariz de ilimitación o de ser derechos de carácter absoluto.
hecha esa muy breve disquisición de orden procesal constitucional y procedimental penal, viene el caso señalar que ningún obstáculo tiene que, por mandato del 250 de la Carta Política, la Fiscalía General de la Nación regenta el ejercicio de la acción penal. Y aquí es donde queda palmariamente demostrado que el acto de formulación de imputación, lejos de reducirse a un mero acto de comunicación procesal, sí debe tenerse en cuenta primero como una de las formas propias del juicio, por una parte desde el punto de vista procedimental, pero también con unos ribetes garantistas, dada la trascendencia que implica la imputación, activación del derecho de defensa, interrupción del término prescriptivo de la acción penal, posibilidad de suspender el poder dispositivo sobre algunos bienes a través de la prohibición de enajenación. Luego, no es de buen recaudo que el estrado pues sea del criterio que la imputación simplemente sea un acto de pura comunicación e impulso, porque ya el doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, en otrora magistrado de la Corte Suprema de Justicia, estableció que los jueces de control de garantías y los jueces constitucionales eran responsables de la legalidad de los actos de formulación de imputación que se elevaran ante sus estrados. Dicho esto, también el estrado procede a verificar que efectivamente desde el mismo juicio en el cual se surtió la audiencia de formulación de imputación, la Corte Suprema de Justicia también ha hecho una extensa disquisición ya frente a lo farragoso que resultan algunos actos de acusación, en los cuales inexplicablemente, ya con tanta entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, muchos fiscales siguen confundiendo la noción de un hecho jurídicamente relevante, la noción de hecho indicador como presupuesto lógico estructural del indicio, los hechos de prueba, los temas de prueba, categorías probatorias como el objeto de la prueba, el sujeto de la prueba, el órgano de la prueba. Y esto ha sido ampliamente tomado en consideración por la doctora efectivamente citada a instancia del Ministerio Público, Patricia Salazar Cuellar, quien en alguna forma pedagógica y metodológica ha invitado y ha exhortado para que los actos de investigación y en especial la formulación de acusación previamente radicado su escrito no sea una reproducción de actos puramente investigativos, de actos de investigación que a la sazón son preparativos de la acusación y para el ejercicio formal de la acción ya en sede residencial del juicio, a efectos de que efectivamente el derecho de defensa logre la concretud que establece el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el 125 y demás. Debido a que una imputación etérea, gaseosa, abstracta e imprecisa, a lo único que contribuye es efectivamente a entorpecer esa loable labor del derecho de defensa y el derecho a la confrontación, instituida, como ya sabemos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en tantos otros tratados y estándares internacionales ratificados por nuestro estrado. Descendiendo al caso en particular, efectivamente, en alguna jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ha establecido que el titular para la adecuación típica de las conductas delictivas es el fiscal delegado. Sin embargo, no podemos pasar de soslayo que efectivamente el derecho penal debe contar con unos límites de carácter formal y otros límites de carácter material, destacándose entre los primeros el principio de legalidad estricta del delito y de la pena, que desarrolla a renglón seguido el principio de tipicidad, que como se decía de vieja usanza, tiene una función sistematizadora del ordenamiento jurídico, fundamentadora del comportamiento de las personas y demás, de suerte tal que la persona debe tener el derecho, por lo menos con algún grado de alta probabilidad, saber cuál es el comportamiento jurídicamente desaprobado que se le está enrostrando, la forma de comisión de la conducta punible, dolo, culpa, preterintención, la forma de participación criminal, autor, cómplice, determinador, actuar por otro, copartícipe y demás. Todas esas categorías dogmáticas que infortunadamente ha venido sucumbiendo ante la ley de enjuiciamiento criminal adquieren mayor ribete, y siempre hemos postulado que los errores de concepción dogmática y estructural en la adecuación típica no perdonan en el sistema penal acusatorio, dado que, si bien es cierto, se aduce el principio de congruencia o consonancia entre la acusación
el anuncio del sentido del fallo y la decisión final de cierre de instancia, no puede desconocerse que ya viene fuertemente insistiéndose en una necesaria consonancia entre el acto de formulación de imputación y el acto de formulación de acusación, a efectos de evitar justamente que el acusado sea asaltado con nuevos hechos jurídicamente relevantes consignados extemporáneamente en el escrito de acusación, que envilezcan, reiteramos, esa actividad propia de ejercitar el derecho de defensa. En este caso en particular, fenomenológicamente hablando y tomando como propias las disquisiciones que ustedes hicieron ante el estrado, no resulta entendible, bajo la preclara garantía de la legalidad estricta del delito y de la pena, que se hable simple y llanamente de un mero y aislado hecho jurídico relevante. Como reitero, no se trata aquí de recaer en una excesiva ritualidad manifiesta que conduciría a un juez eminentemente que sacrifica el derecho sustancial, sino efectivamente en abanderar postulados que se conjuguen con los principios y normas rectoras, especialmente los criterios moduladores de la actuación, para evitar acusaciones inviables, acusaciones inexactas y abstractas que no tengan ninguna vocación de prosperidad en juicio y que a lo único que contribuyan sea al sacrificio y a la inmolación de derechos fundamentales sin forma injustificada y al adelantamiento de una actuación nugatoria con el consecuente deterioro al erario y a los recursos y al tiempo de los litigantes enfrascados en la litis. Sin más consideración, el Estado considera que bastarán nuestras afirmaciones para entender que efectivamente el acto de formulación de imputación, que data desde el 28 de septiembre del año 2016, no se acompasa con los derechos y garantías de carácter fundamental, comportando una manifiesta violación, no solo en el aspecto estructural o procedimental, sino también desde el punto de vista del derecho puro, el derecho viviente y sobremanera los derechos fundamentales. Por eso la delegada ministerial hablaba de errores injudicando, que son errores de puro derecho que implican la indebida integración de la proposición jurídica, ya que ineludiblemente socorrer un caso de estos comportaría hasta un juicio de desaprobación a nivel casacional por una indebida aplicación de una norma y el consecuente omisión de aplicar la norma llamada a regentar o solucionar el asunto. Ya sea por cualquier redil, en este caso la solución es insoslayablemente, siguiendo el ámbito de las sanciones de teoría general del proceso, la anulación, porque cuando se violan derechos o garantías fundamentales no disponibles por las partes, no hay lugar a la corrección de actos irregulares y demás. Podría pensarse que la aclaración, corrección, modificación o enmienda al escrito de acusación supliría en alguna medida el entuerto, el desaguisado, pero ello no es cierto, porque efectivamente, como quiera que la responsabilidad penal es personal e intransmisible e intransferible, no es justo, además, con estos postulados, que el juicio o la formulación de imputación se dirija inequívocamente frente a un sujeto procesal, uno de los acusados, y se deje en el limbo o en la indefinición al otro, quizás propiciándose un resquicio de responsabilidad objetiva, porque no sabemos si la otra persona tuvo o no tuvo el codominio funcional del asunto, o en qué forma de participación criminal de la prevista en el 29 y 30 del Código Penal pudo haber actuado. Todas estas circunstancias así planteadas permiten al estrado acceder a la declaratoria de anulación prevista desde el 28 de septiembre del año 2016, cuando se surtió la formulación de imputación. Mérito de lo brevemente expuesto, el juez segundo penal del circuito con funciones de conocimiento para el ESPA resuelve primero decretar la anulación de la actuación procedimental a partir de la audiencia de formulación de imputación, inclusive desde el 28 de septiembre del año 2016.